eternas. Algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposa. Muy buenas tardes, queridos televidentes, les habla Jorge Luis Garay. Hoy es domingo, el falso día de descanso, domingo, día de culto pagano al dios Sol, la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. No fue Jesús, no fue el Padre, no fue el Espíritu Santo, no fueron los discípulos de Jesús los que cambiaron el sábado al domingo, fue el sistema romano papal que lo trajo del paganismo como el día del dios Sol, como el día del Señor, pero el día del Señor Dios Mitra, queridos amigos. Cuando habla del domingo como el día del Señor, no se está refiriendo al día del Señor Dios vivo y eterno de los cielos, se está refiriendo es al Señor Dios de mitraísmo, queridos amigos, que es lo que el papado trajo acá para imponer. Y como hablábamos ayer hablamos acerca de los 4 deberes para con nuestro Padre eterno, los 4 mandamientos de la santa y eterna ley de Dios que fueron escritos en una tabla de piedra, apartados especialmente como nuestros deberes hacia Dios. Entonces vemos nosotros, queridos amigos, que el domingo fue traído ¿de dónde? Del paganismo. Y como dice la Escritura en Apocalipsis, en el capítulo 13, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Queridos amigos, aquí nos dice que el día de la autoridad del sistema romano papal es el domingo, es una imposición por encima de lo que Dios ha dicho, como hablábamos ayer, que no se le puede quitar, ni añadir, ni adulterar, ni anular, ni tampoco se le puede cambiar una tilde o una jota, como dijo el Señor Jesús, a su santa y eterna ley de Dios. El papado le quitó, la mutiló, le añadió, la hizo
flecos y la convirtió en un instrumento ¿de qué? De degradación y de miseria para la humanidad, como lo que vemos nosotros en el mundo. Robo, toda clase de perversión, de inmoralidad, toda clase de mala fe, toda clase de idolatría, toda clase de traspasar las leyes de Dios, de las leyes de los hombres. La anarquía ya llegó, la anarquía está aquí. Queridos amigos, el Señor lo dijo. ¿A quiénes que adoran? Pues a su majestad satánica, el dragón, queridos amigos, y que había dado autoridad ¿a quién? A la bestia. ¿Quién es el que le ha dado autoridad al papado? El dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás. Y dice, ¿y adoraron a quién? Y adoraron también al papado. Guardarle el día domingo al sistema romano papal es adorarlo a él, porque esa es la señal de su autoridad. Someterse a eso es someterse a los hombres. ¿Someterse a quién? A lo que ha establecido el sistema romano papal y lo que ha dispuesto el diablo para apartar a la gente del culto. ¿A quién? Del culto al Dios vivo y eterno, al único Dios vivo y eterno. Por eso escrito está en Isaías 66, 22 y 23, que el sábado es el verdadero día para adorar por los siglos de los siglos al único Dios vivo y eterno que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, como escrito está en Éxodo 28 al 11. Oiga cómo dice el mandamiento de la ley de Dios. Este mandamiento lo adulteró el sistema romano papal, así como quitó el segundo que prohíbe adorar imágenes para prostituir a un mundo detrás de los ídolos, de las imágenes, de los muñecos y de las muñecas. Entonces aquí dice el Señor es, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia que está ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. ¿Cuál es el día que él bendijo? El séptimo. ¿Cuál es el día que él santificó? El sábado, queridos amigos, no el domingo, no el primer día de la semana, no el viernes, no el cuarto, no el quinto, no el miércoles, no el lunes. Sábado, dice el Señor. Al único día al cual Dios le puso nombre fue al sábado. Lo llama Sabbat en hebreo, que quiere decir reposo, descanso, cesación de trabajo. Así que el Señor amorosamente se dirige a esta humanidad sumida, queridos amigos, en la tradición, que es el vino más terrible que pueda beber un pueblo, es la tradición. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Y que el pueblo que no recuerda su historia pasada está condenado a repetirla, y que el pueblo que no tiene memoria es un pueblo que va camino al abismo de la destrucción eterna. El Señor nos dice aquí amorosamente, escrito está en Deuteronomio 5, 29, oiga lo que dice el Señor. Con admiraciones lo pone el Señor. Dice, ¿quién diera, dice el Señor, que tuviesen tal corazón que me temiesen y que guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Aquí el Señor nos está diciendo que en la obediencia a sus mandamientos, allí reside el secreto de nuestra paz, de nuestra felicidad, de nuestra abundancia, de nuestra prosperidad y de nuestra vida eterna. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Es lo que dice el Señor. Entonces ayer hablamos de los primeros 4 mandamientos de la santa y eterna ley de Dios, y ahí vemos cómo el papado le metió la mano prácticamente a todos, ha hecho fleck con la ley de Dios, la ha convertido en un instrumento de degradación, de perversión y de pecado. El primer mandamiento dice es, acuérdate, el primer mandamiento de la santa y eterna ley de Dios dice es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo dice es, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y el tercer mandamiento de la santa y eterna ley de Dios dice es,
no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará Jehová por inocente al que tomare su nombre en vano. Muy distinto a lo que nos enseñaron en la primaria, ¿verdad? Muy distinto a lo que nos enseñaron en las iglesias y en las escuelas, hablándonos de la ley de Dios, y lo mismo, muy distinto a lo que nos enseñaron, queridos amigos, en la escuela. Aquí el Señor nos está diciendo que esta es su verdadera ley de Dios. Ahora sí pueden ustedes entender, ahora sí pueden ustedes pensar por qué el papado le ha ocultado la Biblia al pueblo, por qué el papado decía que el que leyera la Biblia se enloquecía, que el que leyera la Biblia lo excomulgaban, que el que leyera la Biblia lo echaban de la iglesia, que el que leyera la Biblia era maldito. Ahora sí se puede dar usted cuenta por qué, para que usted no se dé cuenta de la verdad, queridos amigos. El cuarto mandamiento de nuestros 4 deberes: nuestro primer deber es no tener dioses ajenos. Nuestro segundo deber para con Dios es no adorar imágenes, sino que Él es el único Dios vivo eterno, y en el cielo es que hay que orarle, y en el cielo es que hay que pedirle, y en el cielo es que hay que adorarle. No adorar imágenes, Él lo prohíbe. El papado mutiló este mandamiento para prostituir a la gente en la idolatría que tenemos rampante en el mundo, entontecidos, embrutecidos, como dice el Señor, infatuados. Eso escrito está en el libro de Jeremías, capítulo 10 en adelante. Ahí dice el Señor que la idolatría embrutece, entontece, que la enajena la mente, la pervierte la mente. Eso lo dice el Señor, eso no lo digo yo, eso lo dice el Dios vivo y eterno. Y el cuarto mandamiento, pues el sábado, queridos amigos, que lo adulteró pasándolo ¿a dónde? Al domingo, y pervirtiendo las fiestas de Dios, los tiempos de Dios. Hoy vamos a hablar entonces de los 6 restantes mandamientos que Dios puso en otra tabla. No se olviden que hablábamos ayer que las tablas fueron escritas con el dedo de Dios. Eso es lo que nos dice el Señor en su palabra, y escrito está en el libro de Éxodo capítulo 31, versículo 18. Dice que después de que habló con Moisés allá en el monte de Sinaí, le dio 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y no es de redacción humana, sino que Dios personalmente lo hizo, y que todo lo que Dios hace es perfecto, y es que eterno, y no necesita de qué, de remodelación, ni de demolerse para hacer algo lo que el hombre cree que debe ser. No, lo que Dios hace es eterno. Vamos a mirar entonces el quinto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios. ¿Cuál es el quinto mandamiento de la ley de Dios? Miremos entonces aquí como el Señor nos dice que el quinto mandamiento es honrar a padre y madre. Así, la gente lo conoce a medias ahí, honrar a padre y madre. Pero, queridos amigos, ese no es todo el mandamiento. La Biblia nos dice que el quinto mandamiento es el único mandamiento que tiene una promesa, queridos amigos. ¿Cómo dice? Vamos a mirar. Vamos a mirar cómo dice el quinto mandamiento. La enemistad de Satanás contra la ley de Dios lo ha incitado a guerrear contra cada precepto del decálogo, queridos amigos. Él guerrea contra cada mandamiento de la ley de Dios. Cada mandamiento de la ley de Dios quiere pervertirlo y quiere apartar a la gente de la obediencia a Dios. No se olviden, el diablo fue el primero que se rebeló contra la ley de Dios en el cielo. Y él quería derribar esta ley, queridos amigos, ¿para qué? Para él entronizarse en el trono de Dios. Y entonces, ¿qué dijo? Me sentaré como Dios, esto, es decir, darle un golpe de estado a Dios en el cielo mismo. Pero dice que allá del cielo fue echado, ¿dónde? Fue echado a la tierra, fue sacado. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 nos dice: después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel, Cristo y sus ángeles luchaban contra el dragón, Satanás, y luchaban el dragón y sus ángeles, todos sus demonios, y fue lanzado fuera. Eso era cuerpo a cuerpo, fue una lucha, una batalla literal, queridos amigos. Dice, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿Cómo nos dice la Escritura? Engaña al mundo entero. ¿Cómo tiene al mundo el diablo? Engañado. A la gente es más fácil engañar a este mundo, es más fácil engañar a la gente que tratar de convencerla de que han sido
engañados. La gente no quiere leer la palabra de Dios. El papado le hizo una tarea bien hecha al diablo, apartando a la gente de la Biblia. La gente dice, ya el mundo dice que la Biblia es un libro retrógrado, que es un libro viejo, que es un libro que está en contra del progreso, que es un libro que está en contra de todo lo que es modernidad y humanismo, que es un libro, queridos amigos, que ya es un montón de teorías y de dichos, y que como cuestión literaria es muy lindo y muy bonito, pero que no sirve para más nada. Ese es el plan del diablo, queridos amigos. Por eso el papado se dedicó a quemar la Biblia, a echarle maldición a la Biblia, a ponerla en el índice de los libros prohibidos para que la gente no la leyera, y amenazándole que el que leyera se iba a excomulgar y que se iba a enloquecer. Todas estas cosas para pensar, decidir y vivirlo. Ahora sí podemos saber por qué lo hicieron, queridos amigos. Entonces vemos el quinto mandamiento, ¿cómo dice? No, honra a tu padre y a tu madre para que se alarguen tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Así dice el quinto mandamiento, queridos amigos. Honra a tu padre y a tu madre para que se alarguen los días sobre esta tierra que Jehová tu Dios te da, para que se alarguen los días que Jehová tu Dios te da sobre esta tierra. Es largura de días. El que honra a su padre y a su madre tiene esa promesa de alargarle los días de vida, queridos amigos. Así que el despreciar la autoridad de los padres lleva pronto a despreciar la autoridad de Dios. Así se explican los esfuerzos de Satanás por menoscabar la autoridad del quinto mandamiento. Mire, hoy no hay hijos para padres, no hay padres para hijos. Ya los niños, los jóvenes, que el diablo se las ingenió para echar a la mamá de la casa porque hay que ganar dinero, porque el dinero que gana el papá no alcanza, entonces se fue porque hay que comprar palos, que hay que aparentar más, que hay que tener esto, que hay que tener lo que tiene el otro. De esa y mil maneras el diablo se las ingenió para echar a la mamá, ¿de dónde? De la casa, queridos amigos. Y entonces, ¿cómo quedaron los hijos? Pues sin Dios y sin ley, en la más completa y absoluta anarquía. Entonces dice que el diablo trabaja para menoscabar la autoridad ¿de quién? Del quinto mandamiento. Dice, entre los paganos, entre los pueblos paganos que no tenían dioses vivos, que no tenían leyes tan perfectas como las que Dios dio, dice, entre los paganos se prestaba poca atención al principio ordenado por este precepto. En muchas naciones se solía abandonar a los padres y darles muerte cuando la vejez los incapacitaba para cuidarse a sí mismos. Algo más o menos se está haciendo hoy, cuando los viejos están viejos y ya son papel quemado. Entonces muchos los llevan ¿a dónde? Los llevan a un ancianato y allá los dejan. Otros van y los abandonan por allá en algún pueblo, en alguna calle, los dejan tirados a los viejitos. Así se está haciendo, queridos amigos, en esta tierra y en este mundo. ¿Por qué? Por traspasar, ¿qué? El quinto mandamiento. Así que nos sigue diciendo el Señor que en la familia misma, en los pueblos paganos, se trataba a la madre con poco respeto, y después de la muerte de su esposo se le exigía que se sometiera a la autoridad del hijo mayor, queridos amigos. Algo ahora, ya el papá, cállese usted, cucho, cállese usted, cucha, no, usted no sabe nada, no, usted no sabe de eso. Esa es la manera como se deshonra a los padres y a las mamás. En esta hora ya no hay padres, no hay madres, y vemos nosotros el camino que han cogido los jóvenes y los niños, ya niños de 8, de 10 años, ya sicarios, ya cometiendo crímenes de adultos, y los llevan a cárceles, queridos amigos, para niños. Moisés insistió entonces en la obediencia filial, dice, pero cuando los israelitas se apartaron de Dios, menospreciaron el quinto mandamiento junto con los otros mandamientos de la ley de Dios. Y vemos nosotros entonces la decadencia de la ley de Dios que en que vamos y en que estamos, queridos amigos. Ese es el quinto mandamiento. Enzo, ¿podemos pasar el quinto? Para mostrarle a los televidentes. Muy bien, entonces pasemos al sexto. Pasemos al sexto mandamiento, que dice: Satanás, oiga lo que dice el Señor, Satanás, homicida ha sido desde el principio. Satanás ha sido ¿qué? Homicida desde el principio. El primer asesino es ¿quién? Es Satanás.
y cuando tuvo poder sobre los seres humanos, no solo los incitó a odiarse y matarse mutuamente, sino también a desafiar atrevidamente la autoridad de Dios hasta el punto de violar el sexto mandamiento como parte de su religión, queridos amigos. Así que, ¿cómo y qué ha hecho el diablo? El Señor dice no matar, pero cuando el Señor dice no matar es con alevosía, con odio. El Señor dice no matarás. Matar por accidente no es matar con alevosía ni con odio, queridos amigos, es un accidente. Dice el mandamiento no matarás, queridos amigos. Y matar, cuando dice el Señor no matarás, nos está diciendo el Señor que matar no es solamente herir a alguien con un arma, no. Oiga lo que dice el Señor, lo que es matar, escrito está en el libro de Mateo, capítulo 5, versículos 21, dice el Señor, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Ese era el mandamiento, este mandamiento, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero oiga, no solamente se limita a la acción, al acto de matar, de herir al otro de muerte, sino que el Señor sigue diciendo, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano, tonto a su hermano, será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego, queridos amigos. Mire, no solamente se mata con armas, dicen que la lengua es el arma más terrible sin filo que existe sobre esta tierra, y el mismo Señor dice que la lengua es un pequeño fuego que puede encender todo un bosque, así nos dice el Señor. Pero no solamente matar se limita a las cosas de la lengua, también nos dice, queridos amigos, y a las armas, sino que también nos dice el Señor que se mata cuando nosotros nos degradamos físicamente, es decir, cuando le damos mal uso a nuestro cuerpo, con lo que se come, con lo que se bebe, con lo que se hace, con la manera de hacer mal uso de nuestras fuerzas, de nuestra capacidad de conocimiento. El que, por ejemplo, consume bebidas alcohólicas, se está matando a sí mismo, está transgrediendo el mandamiento. El que se suicida también está cometiendo y transgrediendo el sexto mandamiento, queridos amigos, que dice no matarás. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Así que no solamente se limita a las cosas externas, sino que tiene una profundidad mucho más amplia el asunto de el sexto mandamiento, cuando dice no matarás, y merced a los preceptos pervertidos de lo que son los atributos divinos, pues los paganos fueron inducidos a creer que los sacrificios humanos eran necesarios para obtener el favor de sus dioses, y las crueldades más horribles se han perpetrado bajo diferentes formas de idolatría. Entre estas se contaba la costumbre de hacer pasar a los hijos por el fuego ante los ídolos. Cuando uno de ellos salía ileso de esta prueba del fuego, la gente creía que su ofrenda había sido aceptada. Al niño, así librado, se le consideraba extraordinariamente favorecido, era colmado de beneficios y después muy estimado, y por graves que fuesen sus crímenes, nunca se le castigaba. Queridos amigos, mire, eso era entre lo que creían los paganos, ofrecían sus niños, iban a hacerlos matar allá en las manos de Moloch, este abominable dios cananeo, y también entonces vemos nosotros lo que se hacía, no matarás, queridos amigos. Y ahora el séptimo mandamiento nos dice, este es otro mandamiento que ha sufrido terrible transgresión en esta tierra, el séptimo mandamiento. Oiga lo que dice el séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. Oiga este mandamiento lo que entraña, no cometerás adulterio, dice el Señor. Y cuando el adulterio se comete, pues se refiere, el adulterio es, y solamente se transgrede este mandamiento cuando un hombre o una mujer tienen sexo con otra persona de sexo opuesto o ya prácticamente del mismo sexo, queridos amigos. El que se ha casado con un hombre, con una mujer, el que ha contraído nupcias con ella y ante el mundo ha declarado que ella es mi esposa o que él es mi esposo, y se va con otra mujer o con otro hombre o con otro de su mismo sexo, está cometiendo ¿qué? Adulterio, queridos amigos. Así que este mandamiento
a los ojos del mundo y la legalidad del mundo ya queda abolido, porque ahora, como declaró la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, matrimonio ya no es la comunión de un hombre con una mujer, y salió después el presidente de los Estados Unidos a decir que el que diga o el que declare que el matrimonio entre un hombre y una mujer es solamente lo legal a los ojos de la ley, entonces dice, sea anticonstitucional, va preso, queridos amigos. Miren, la perversión de los mandamientos de la santa y eterna ley de Dios, como escrito está en el libro de Romanos, en el capítulo 1, versículo 18 al 32, nos dice el Señor que este mandamiento, esta parte de la Biblia sería un cuadro de cómo estaría y de cómo sería el mundo en los días de la venida del Señor Jesucristo. Así que se fue pervirtiendo se ha ido pervirtiendo también el matrimonio, introduciéndose la poligamia, que se practicó desde tiempos muy antiguos y que fue uno de los pecados que trajo la ira de Dios sobre el mundo antediluviano. Y sin embargo, después del diluvio, esa práctica volvió a extenderse. ¿Qué tal ahora, queridos amigos? La poligamia, que era un hombre tener muchas mujeres, o una mujer tener muchos hombres, y eso se le consideraba que, mire, era con el sexo opuesto. ¿Qué tal ahora con la aprobación del homosexualismo, del bestialismo, y de todas las prácticas que el Señor condena en su palabra, pervirtiendo ¿qué? La santa y eterna ley de Dios? Y oiga lo que dice el Señor aquí, en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 26 al 28, dice el Señor, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravía. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, como ya lo estamos viendo, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y oiga lo que sigue diciendo el Señor. Esto dice que sería el cuadro antes del mundo, antes de la segunda venida del Señor Jesucristo, hablando de toda esta perversión y de la inmoralidad, y cómo se pervirtió el matrimonio, y cómo el diablo ha trabajado para que la imagen y semejanza de Dios, y para que la raza se pervierta y se degrada cada vez más y más. Dice el versículo 32 del capítulo 1 de Romanos, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican, como ven ustedes a los senadores, a los representantes, a las cámaras y a los senados en el mundo entero, legislando ¿para qué? Para legalizar la perversión, la inmoralidad sexual, ¿y para qué? Y para echar abajo entonces la primera institución que Dios estableció en el cielo. Como dice el Señor, no cometerás adulterio. Así que vemos nosotros cómo la maldad y la iniquidad se ha introducido en esta tierra y en este mundo. Vamos a mirar el octavo mandamiento. El octavo mandamiento, ¿cómo dice el octavo mandamiento? Miremos a ver qué nos dice las Sagradas Escrituras. Nos dice, no hurtarás o no robarás. Eso es lo que nos dice el Señor. El octavo mandamiento dice, no robar, queridos amigos. ¿Qué quiere decir el Señor entonces con ese mandamiento de no robar? Dice, esta prohibición incluye tanto los pecados públicos como los privados. Es decir, todo, como vemos ahora el carrusel, eso es privado, público. Y también los que trabajan privadamente o que cometen privadamente toda clase de robos, dice el Señor, que no robarás, no hurtar, incluye tanto los pecados públicos como los privados. Condena el robo de hombres. Mire, no solamente es quitarle al otro alguna posesión o algún artículo, condena el robo de ¿qué? De hombres. Eso que se llama ahora como secuestro, la misma trata de blancas y también el tráfico de esclavos. Comprar y vender esclavos es robarle a la gente su dignidad, su libertad. Y dice más,
prohíbe las guerras de conquista o lo que hizo el papado con sus cruzadas. Eso lo prohíbe el Señor, y el papado le decía a sus súbditos: vayan a las cruzadas y todo lo que le quiten a los enemigos de la iglesia, eso quedan para ustedes. Y además hacemos una indulgencia para perdonarle todos los pecados pasados a ustedes, todos los pecados presentes y todos los pecados por venir. El Señor prohibía todo eso, las guerras de conquista y las cruzadas. Condena el hurto y el robo, exige estricta integridad en los más mínimos pormenores de los asuntos de la vida. En nuestras transacciones comerciales, dice el Señor, que debemos ser ¿qué? Que debemos ser fieles, queridos amigos, en todo lo que atañe a la práctica comercial. Dice: prohíbe Dios la excesiva ganancia y en el comercio, y requiere el pago de las deudas y el salario y de salarios justos. Oiga, qué tremendo esto. Dios prohíbe aquí, cuando dice no hurtarás, prohíbe la excesiva ganancia en el comercio. Una cosa que vemos nosotros, que hay cosas que uno dice: ¿y en qué reside que esta cosita valga tanto? ¿En qué reside, queridos amigos? Dice el Señor que Él prohíbe las ganancias excesivas, y requiere también del pago de las deudas y de dar salarios justos a los trabajadores. Implica este mandamiento que toda tentativa de sacar provecho de la ignorancia, de la debilidad o de la desgracia de los demás se anota como un fraude en los registros del cielo. Así de simple, así de sencillo, queridos amigos. No robar, como dijo el salmista allá en los Proverbios, como dijo el sabio Salomón. Oigan esto que dijo el sabio Salomón. Dice allá en el capítulo 30 de los Proverbios, dice: dos cosas te he demandado, le dice al Señor, dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Ninguno de los que quieren obedecer al Señor, queridos amigos, andará en estas cuestiones de hurtar y de robar, porque el que va a quedar mal es ¿quién? El Señor, es Dios, en verdad. Ahora, ¿cómo dice el noveno mandamiento? El noveno mandamiento de la santa y eterna ley de Dios dice así: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Qué y cuánto entraña este mandamiento, queridos amigos? No solamente dice la mentira acerca de cualquier asunto, todo intento o propósito de engañar a nuestro prójimo están incluidos en este mandamiento. Este precepto prohíbe todo intento de dañar la reputación de nuestros semejantes por medio de tergiversaciones o suposiciones malintencionadas, mediante calumnias o chismes, queridos amigos. Eso es lo que nos dice el Señor. Mire, en este mundo, ahora que vemos nosotros que hay dizque todo un cartel de falsos testigos, ¿para qué? Para incriminar, para inculpar a la persona algo en lo que no tiene nada que ver, solo por ganarse 2 pesos, queridos amigos. Qué terrible. ¿Y qué más nos dice? Nos dice el Señor que toda calumnia, algo que no nos consta, como dice aquí, falso testimonio contra tu prójimo, algo que no nos consta, que no sabemos, que no tenemos la plena evidencia, eso también lo condena el Señor. Como hablábamos del tercer mandamiento, cuando el Señor dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Así, aquí y allá, dice el Señor que el que inocentemente peca, inocentemente se condena. Aquí vemos que ocurre igual: el que inocentemente, por ganarse 2 pesos, peca, inocentemente también se va a ¿qué? Se va a condenar. Hasta la supresión intencional de la verdad, hecha con el fin de perjudicar a otros, es una violación del noveno mandamiento. Y como nos dice el Señor aquí, ¿por qué? Porque mire, por una calumnia
Hay gente que se ha suicidado por una calumnia, hay gente que ha quedado deshonrada toda su vida, hay personas que por una calumnia les ha tocado salir del pueblo, de la ciudad donde viven, como escrito está en el libro de Levítico, en el capítulo 19, en el versículo 16, dice el Señor: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, firmado yo Jehová. Miren lo que dice el Señor. ¿Qué es el chisme? Atentar, ¿qué? Contra la vida de tu prójimo. Es un intento de homicidio, así lo ve el Señor. Por eso el Señor dice: vuestro sí sea sí, sí, o no, no. Y no podemos nosotros hacer algo diferente a lo que no nos conste o a lo que no tenga nada que ver, o que tenga que ver con lo que es atentar contra la vida de nuestro prójimo. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio, es el nuevo mandamiento. Y el 10º mandamiento, queridos amigos, que el sistema romano papal lo dividió en dos, porque no se olviden, quitó el segundo mandamiento que prohíbe adorar imágenes y prostituyó a todo el mundo detrás del culto a muñecos, a muñecas, a cuadros, a vitelas, a una cantidad de reliquias y una cantidad de culto, queridos amigos, a ídolos. Entonces el Señor nos dice que el 10º mandamiento, para poder completar los 10, cogió este 10º mandamiento y lo partió en dos, queridos amigos. No le teme a Dios el sistema romano papal cuando el Señor dice, y leímos ayer, el sábado leímos, que el Señor dice: no le añadirás a este mandamiento, no le quiten, no le pongan, no lo dividan, no lo anulen. El papado cogió, por eso puse en rojo, el 9º mandamiento de la ley de pecado, de maldad, de iniquidad y degradación del sistema romano papal. Dice el 9º mandamiento, dice es: no codiciarás la casa de tu prójimo. Ese es el 9º. Pero mire, en la santa y eterna ley de Dios está en un solo mandamiento. Y el 10º mandamiento, en la pervertida ley del sistema romano papal, el 10º dice: no codiciarás la mujer del prójimo. Y pare de contar, le quitó todo el resto del enunciado al mandamiento de la santa ley de Dios. El 10º mandamiento es uno solo: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Pero como la gente no piensa, como la gente no lee, como el papado le escondió la Biblia a la gente para que no leyeran las leyes de Dios, para que no conocieran las leyes de Dios, entonces allí, en esa ley pervertida que hizo el sistema romano papal, la gente no piensa, le colocan como 9º mandamiento: no desear la mujer del prójimo. ¿Qué es desear? Pues es un sinónimo de codiciar, y le colocan como 10º: no codiciar los bienes ajenos. La gente no entiende que desear y codiciar es lo mismo, porque es un solo y único mandamiento en la santa y el ley de Dios. ¿Qué dijo el Señor? No le añadan, no le quiten, no le pongan. ¿Por qué? Escrito está en la última página de la Biblia, en el capítulo 22 del libro de Apocalipsis, hablando de esta ley, queridos amigos. Oiga lo que dice el Señor en el versículo 18 de Apocalipsis, capítulo 22. Está hablando Jesús, el que está hablando aquí es Cristo. Dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere, como ha hecho el sistema romano papal, le ha añadido, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. ¿A qué es lo que se están ateniendo, queridos amigos? Al añadirle o a que le vengan todas las plagas que están escritas en este libro. Y sigue diciendo Jesús: y si alguno quitare de él las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Qué dijo el Señor? Y lo repite por muchas partes, queridos amigos: no le quiten, no le añaden. Papado, como se ensalza sobre Dios, no solamente se iguala a Dios, sino que se hace superior a Dios,
con autoridad y con arrogancia de cambiar la ley de Dios, que dice Dios que es eterna y que no le da autoridad, poder, ni tampoco ha llamado a ningún hombre a cambiarla, a remodelarla, a demolerla y a hacer lo que Él quiera o a maquillarla, queridos amigos. La ley de Dios es eterna. Eso dice la ley de Dios, queridos amigos, es eterna. Sigamos. ¿Qué dijo Jesús? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso dijo Jesús. Mira, aquí demostramos nuestro amor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso escrito está en el libro de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 15. Y sigue diciendo Jesús, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. No dice Jesús aquí, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado de mi representante, o será amado del Santo Padre, o será amado del Papa, o será amado del que yo enviaré. No, dice, es el que guarda mis mandamientos, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿A quién? A Él. El que ama a Cristo guarda sus mandamientos. El que guarda los mandamientos del papado ama al papado y ama a Satanás, que es el que lo ha inducido a hacer estas cosas, queridos amigos. Y el que me ama será amado de mi Padre, dice Jesús. Y el que me ama a mí será amado ¿de quién? De mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. Y miremos cómo dice el Señor. Sí, apréndanselo de memoria. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice el Señor Jesucristo, no otros mandamientos. No ha cambiado los mandamientos, siguen siendo los mismos. ¿Por qué? Porque son eternos. Veamos la siguiente. Dice el Señor, entonces nos dice el Señor, ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y que guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que les fuese bien a ellos y a sus hijos para siempre? Eso escrito está en Deuteronomio, en el capítulo 5, versículo 29, y el Señor dice allá en el libro de Isaías 48, 18, también entre signos de admiración, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. ¿Por qué no hay paz, queridos amigos? ¿Por qué hay miseria? ¿Por qué hay degradación? ¿Por qué hay perversión? ¿Por qué el mundo está sumido en los vicios? ¿Por qué el mundo está sumido en las perversiones? ¿Por qué el mundo está sumido en la idolatría? Sencillamente porque no guardan todos los días todos mis mandamientos. Por eso no le va al mundo bien, ni a nuestros hijos, ni a nuestras familias, porque estamos divorciados de Dios, nos hemos apartado del consejo del Señor. Hay muerte, hay mortandad, hay enfermedad, hay degradación, hay ruina, hay toda clase de maldición en esta tierra, sencillamente por esto. Y la gente tiene que entender que esa es la causa del estado y la condición de este planeta en rebelión contra la santa y eterna ley. Si hubieses atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas de la mar. Escrito está en Isaías 48, 18. Oiga, ahora que todo el mundo habla de paz, pero ¿cómo vamos a hablar nosotros de paz? ¿Y cómo vamos a saber nosotros qué es paz? ¿Y cómo vamos a saber nosotros lo que es vivir en paz? ¿Y cómo vamos a saber nosotros lo que es la paz si nunca la humanidad ha vivido en paz? Si no se sabe qué es la paz, si no se sabe cómo es la paz, como hombres que no han hecho sino matar y vivir en guerra todo el tiempo vengan ahora a decir que ellos pueden hacer o que pueden dar o que pueden permitir la paz. Queridos amigos, solo dice el Señor, obedeciendo sus mandamientos, sometiéndonos a su ley, dice Él, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas de la mar. O como escrito está ya en el libro de Juan, en el capítulo 14, dice Jesús, no
Dice el Señor Jesús, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No es como el mundo va la paz, es la paz de la obediencia. De la obediencia a los mandamientos de Dios depende la salud, depende, queridos amigos, la paz, depende nuestra prosperidad, depende nuestra vida eterna, depende, queridos amigos, ser llamados hijos del Dios Altísimo. Vamos a mirar la siguiente que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Oiga lo que dice el Señor, advirtiendo aquí el Señor Jesucristo: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Entendamos bien estas palabras. Dice el Señor que el que no oye esta palabra de Él, el que no quiere obedecerle a Él, Él no lo va a juzgar, porque Él no vino a eso, sino a salvar al mundo. Vino en plan de salvador, vino en plan de redentor, vino en plan de librarnos de la esclavitud del pecado y de Satanás. Pero Él sigue diciendo, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Qué es lo que nos va a juzgar, queridos amigos, en los labios de Jesús? El escrito está, queridos amigos. ¿A quién le vamos a obedecer? Lo que escrito está y lo que dice el Señor, que es mi palabra, o le vamos a obedecer a los hombres, a los pastores, a las pastoras del sistema protestante, al falso profeta, o le vamos a obedecer y le vamos a creer al sacerdote, al obispo, al arzobispo, al cardenal o a los papas. ¿Qué es lo que nos va a juzgar a nosotros? ¿Qué es lo que nos va a enviar al infierno? ¿Qué es lo que nos va, queridos amigos, a condenar a nosotros? El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, queridos amigos. Esto debe ser bien claro para nosotros en esta tarde y para siempre, queridos amigos. Lo que va a juzgar al mundo es la palabra de Dios, la Biblia, la palabra de Dios, las sagradas escrituras, como se llaman. Ellas contienen cuanta cosa son necesarias para la salvación, de suerte que no puede exigirse de persona alguna que crea como artículo de fe o juzgue como necesaria para la salvación cosa alguna que no se encuentre en ellas o no pueda ser probada a partir de ellas. Y sépalo, querido amigo, que todo lo que contradiga la palabra de Dios, podemos tener la plena seguridad que procede de Satanás, y eso es lo que vemos en los poderes del sistema romano papal: contradicción a todo tiro, poniendo a guerrear la palabra de Dios contra la palabra de Dios, y eso es lo que vemos en el protestantismo apóstata, queridos amigos, que dicen que Dios lo cambió, que fue así, que eso se interpreta así. No, es lo que escrito está. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque escrito está, queridos amigos. Ahí está escrito. ¿Cómo lees? Ahí está escrito lo que dice allí. Miremos la próxima. ¿Qué más dice el Señor Jesús? ¿Qué profetizó el Señor Jesús? Mire, Jesús profetizó: y será predicado, ¿qué? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cómo dice el Señor Jesús? Estos textos pues están muy apegados a lo que es el griego, porque la palabra predicar pues es una palabra griega, y la palabra evangelio pues es otra palabra griega que la gente pues muchos no saben qué es el evangelio. ¿Qué es el evangelio? La Biblia es el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Oiga lo que dice: y será predicado. ¿Qué es predicar? Predicar es publicar, es proclamar, es anunciar. Eso es publicar. ¿Qué es el evangelio? Pues la palabra evangelio, literalmente hablando, traduciéndola del griego, quiere decir buena nueva o buenas nuevas. Pero en realidad, cuando se hablaba de buenas nuevas, era para referirse a noticias. Esa era la palabra antigua para referirse a noticias. Cuando se hablaba de traigo buenas nuevas, cuando se decía traigo buenas nuevas, era traigo noticias. El Señor llegaba, el mensajero llegaba allá a la puerta de la casa de la persona que generalmente vivía en el campo, y le gritaba el señor de la casa, le gritaba al mensajero: ¿qué buenas nuevas trae? Y él le decía:
que su papá falleció. Entonces allí encontramos nosotros, queridos amigos, que buena nueva significaba simplemente era que noticias, así de simple, así de sencillo. Y será publicado y será proclamado las noticias buenas y malas del reino en todo el mundo para testimonio. Esta es otra palabra que la gente también confunde. Testimonio viene de testigo, y testigo y testimonio simplemente significa es informar. Dar testimonio es dar un informe a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué es lo que dice entonces el texto? Y será proclamado y será publicado las buenas y malas noticias del reino en todo el mundo para información a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Nuestro trabajo aquí en escrito está es sencillamente que informarle a la gente. Cada uno toma su decisión. No luche conmigo, no me ofenda a mí, no me ataque a mí, no diga que yo tengo al diablo en mí. Vaya y busque la palabra, porque antes de que usted me lo diga a mí, ya se lo ha dicho a quien, al que lo dijo. Yo paso aquí, yo pasaré por aquí, queridos amigos, y la palabra seguirá que escrita, allí permanecerá eternamente y para siempre, dice el Señor. Pasarán el cielo y la tierra, pero mis palabras no pasarán. Lo que estamos haciendo aquí sencillamente es proclamando, es dándole la buena y la mala noticia del reino, es informándole acerca de qué, de lo que es la noticia del cielo. ¿Cuáles son las noticias buenas y malas? Vamos a darle un ejemplo. Un ejemplo, por ejemplo, de lo que son las buenas y las malas noticias del reino, escrito está en el libro de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 36. Allí, oiga lo que dice el Señor, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Eso es una buena noticia, queridos amigos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Por el solo hecho de creer en Cristo, ya tenés vida eterna. Media boleta para el cielo. Creer que Cristo es el Redentor, que Cristo es el Salvador, que Cristo murió por mis pecados, que Cristo es el único que media entre Dios y mí. Ya tenés media boleta. Pero mire, la mala noticia allí mismo dice: pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios será sobre él. O sea, creer en Cristo nos trae ¿qué? Vida eterna. Rehusar creer en Cristo nos trae ¿qué? Nos trae sencillamente ¿qué? Nos trae muerte eterna. Eso es lo que nos dice el Señor. Por eso dice el Señor: sometámonos a las leyes de Dios, sometámonos, quitar esa imagen de allí. El que ama las leyes de Dios, ese es parte de ¿qué? Ese es parte del reino de Dios, está dentro del reino de Dios y será protegido por el reino. Quiero decirles, la ley de Dios se puede obedecer, la ley de Dios está vigente, queridos amigos, para toda la humanidad. El que quiera obedecerla, no es imposible. El que la obedezca, ese alcanzará la salvación. Obediencia y fe, y el que la desobedezca, pues esa es su decisión, no tendrá parte en el reino de los cielos. Quiero decirles, traigan a los jóvenes, traigan a los niños, abran las escrituras, oren al Señor y pídanle sabiduría y fortaleza para obedecer las leyes de Él, someternos a las leyes de Él antes de que venga el día terrible y malo del Señor. Quiero decirles, nos veremos el próximo sábado. Les deseo una buena semana. Les habló Jorge Luis Garay. Dios les bendiga. A la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los tiernos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró: primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen,
y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposo.